Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Johan Giraldo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. El día de hoy les vengo a hacer la justificación de los ejercicios 1 y 2 del curso de Física General. Eh, Presento mi documento de identidad como uno de los requerimientos pues, que nos indican en la guía. Pues estamos cursando el periodo 1604 del presente año. Y bueno, para el punto 1 yo elegí la letra A con un valor de 2, ¿cierto? Ya vamos a ver para qué vamos a utilizar ese valor. En el paso 1 nos indica ingresar al siguiente simulador. En el punto 2 nos dice que tome de captura a una aceleración que vamos a tener, bueno, a unos respectivos movimientos, donde la velocidad inicial debe de ser de 2 metros sobre segundo y su aceleración debe de ser 0. Ya vamos a ver cómo funciona. Y la segunda gráfica debe tener una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado y una velocidad inicial de 2. Y a partir de eso se deben de llenar estas tablas. Bueno, entonces como vemos acá, tenemos la primera con una aceleración de Dios mío, restablecer de 0, iniciar, vemos que tenemos la plataforma sirve pausada, ahorita vamos a hacerlo con una aceleración de 2, inicio, vemos que también vemos cambios, pero pausemos, bueno, continuemos. A partir de las gráficas, pues se deben de llenar estas tablas, que se deben pues de tener un conteo de 30 segundos. En ambas gráficas se debe esperar 30 segundos de movimiento y debemos de calcular la pendiente de cada gráfica. Para eso se debe utilizar esta fórmula. Yo tomé los primeros dos valores, ¿cierto? Entonces, este es el valor de X, este es el valor de Y, XY, lo mismo para la segunda tabla, y a partir de eso, pues uno reemplaza y hace las respectivas operaciones y tenemos que la pendiente de la primera gráfica es 0 metros sobre el segundo al cuadrado y la pendiente de la segunda gráfica es 1.75 metros al cuadrado. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos gráficas? Que una tiene una aceleración y la otra no, lo que indica que la que tiene aceleración es un movimiento reptiliano uniforme acelerado y la otra es un movimiento reptiliano uniforme. Nos dicen también que pongamos las ecuaciones del movimiento reptiliano uniforme, que es esta, y la ecuación del movimiento reptiliano uniforme acelerado, que se vendría siendo esta. Bueno, eso sería lo del punto 1. El punto 2, que yo elegí también, pues es la letra A, donde tenemos un ángulo de 60 y una aceleración de 10, ya vamos a ver por qué. Nos indican que entremos a la página y según en la letra, yo debo trabajar con una bola de cañón. Debo de hacer unas configuraciones donde tenga una gravedad de 0.81, una masa de 4 kilogramos, un diámetro de 3 metros y utilizar el ángulo y la aceleración elegidas. Y dar iniciar al programa. Si nos venimos acá, tenemos los datos de 4 kilogramos, 3 metros de diámetro, la gravedad, 60 metros de ángulo y 10 metros sobre segundos de aceleración inicial, ¿cierto? Vemos que con esta cinta podemos medir la distancia horizontal y la altura máxima de la gráfica respecto al suelo. Con esto podemos medir el tiempo máximo de vuelo que tuvo el elemento después de que salió del cañón. Después de esto nos indican llenar esta tabla, donde vamos a tener datos a nivel teórico y a nivel experimental. Los datos a nivel teórico se tienen reemplazando, teniendo en cuenta la aceleración inicial, el ángulo que elegimos y la gravedad que utilizamos. Y así tendremos el valor teórico de el valor horizontal, de la altura máxima y de la velocidad a partir de la gráfica. Y el valor experimental son esos datos que tenemos a partir de la gráfica.
Después de ello nos piden que trabajemos el porcentaje de error, o sea, qué tanto desfase tuvimos según los datos de valor teórico y valor experimental. Entonces, la fórmula nos dice que debe ser valor teórico menos valor experimental sobre el valor teórico por 100. Vemos que tuvimos en la distancia horizontal máxima tuvimos un desfase de 0.11% de error. Para el porcentaje de la altura máxima tuvimos 0.26% de error, son valores muy pequeños, entonces podemos decir que se hizo una buena práctica. Lo mismo para el tiempo de vuelo, ¿cierto? Que se tuvo una buena práctica y se tuvo un 0% de error. Esta tabla se llena a partir de los datos que obtenemos según los puntos, ¿cierto? Si ponemos encima este punto, vemos que nos están unos datos y esta tabla se llena a partir de estos datos. Entonces vemos que son 6 tablas y el valor, entonces es 1.77 lo dividimos entre 6 y eso nos da 0.295 y el valor que más se acerca a ese primer dato es este de acá que estoy señalando. Después se hace sucesivamente, se multiplica 0.295 por 2 y el valor que más se hace, y ese valor es 0.59 y el valor que más se acerca a 0.59 vendría siendo este, ¿cierto? Entonces tomo estos valores, los tomo en esta tabla y así la voy llenando. Entonces ya después multiplico 0.295 por 3 y me dio, da un resultado, después 0.295 por 4, por 5 y por 6 y voy mirando según la gráfica qué valor se aproxima y la voy llenando. Y a partir de estos datos grafico, ¿cierto? Entonces tenemos la primera gráfica que es versus tiempo versus distancia horizontal, donde vemos una un movimiento parabólico rectiliano, vemos una recta, es un movimiento acelerado, no tiene pues cambios en su aceleración, es una aceleración constante, vemos las ecuaciones principales, ¿cierto? Vemos que los valores dados se ajustan perfectamente a la línea pues que se tiene trazada, entonces vemos que se hizo una buena gráfica y aquí vemos una gráfica de tiempo versus altura, ¿cierto? Donde tenemos un movimiento parabólico curvilíneo donde vemos una curva, acá vemos su ecuación y esto sería todo los ejercicios 1 y 2 del presente curso de física general. Que estén muy bien.